Buenos días, bienvenidos a la primera de las conferencias del curso de verano, Antropología, Cultura y Salud Pública, problemas y potencialidades de una relación inevitable. He dividido la conferencia en tres grandes bloques, una pequeña introducción a los trabajos interdisciplinares en salud pública desde la antropología, cuál es el estado de la cuestión de aquellos antropólogos que trabajan en campos ligados a la salud pública, con una opinión un tanto pesimista, que podría valer esta metáfora del campo de minas. Creo que aquellos que trabajamos en el área de la antropología médica, pisan un terreno complejo. El segundo de los apartados es intentar explicar las causas de esa situación tan complicada. Y para ello voy a abordar dos grandes apartados: los problemas que ofrece desde la medicina y los problemas que ofrecemos desde la antropología, para que ese diálogo interdisciplinar sea mucho más fluido y efectivo de lo que es hoy. Y el tercer y último apartado, una vez identificados esos problemas, entenderlos como desafíos que pueden ser abordados, solucionados, y un pequeño apunte acerca de las posibilidades o de las potencialidades que tiene ese encuentro dialógico. Veremos algunos de los ejemplos que sirvan para ejemplificar esta parte anterior teórica. Bueno, en este primer apartado parece inevitable citar a Birkhoff, a Rudolf Virchow, y esa frase que seguramente todos hayan escuchado, leído más de una ocasión. Para este autor, la medicina era una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia. Esto se lo dejaba hasta en alemán. El término Allgemeindarzen, como se pronuncie correctamente en alemán, se traducía en la obra de Virchow como esta idea de doctores de los pobres, incluso de abogados de los pobres, intentando ejemplificar que la medicina no era solo el asunto de tratar los cuerpos, sino también de hacer política frente a otros, decía Virchow, que se empeñan en medidas paliativas. Lo nuestro es la profilaxis, y esto se podía hacer entendiendo la medicina como política, lo cual vendría a situar la escena o el escenario médico en un área mucho más social, vinculado a la medicina social o los trabajos higienistas, en fin, toda esta historia de la medicina. Este era un tiempo, ya digo, muy particular, en el que estas cuestiones interdisciplinares no parecían nada extrañas. En el presente iniciamos esta cuestión con estas dos preguntas. ¿No debería ser la interdisciplinariedad una constante y no la desviación ocasional? ¿Y dónde está la antropología en el escenario contemporáneo de la reflexión en salud pública? Bueno, pues aquí una de las definiciones que para muchos es una definición original, la propuesta por Winslow, y que en realidad, bueno, pues está ahí pensando en todo el amplio espectro en el que se maneja la salud pública, que es algo mucho mayor que el cuerpo, la biología o la fisiología. Quería así hacer una reflexión sobre las diversas definiciones de salud y cómo han ido evolucionando a lo largo del siglo pasado, y ver cómo estas definiciones, el eje de cambio que han tenido ha sido a incluir la mayor parte de ámbitos, otros nuevos, no solo los biomédicos, los corporales, los fisiológicos, sino también los sociales, en que incluye, por ejemplo, en esta de Navarro, la producción, distribución de la renta, consumo, vivienda, trabajo, ambiente y tal. Las críticas que se le hicieron a las primeras definiciones abocaron a estas definiciones mucho más incluyentes, y es en este punto incluyente donde otras disciplinas como la economía, la ciencia política, la ecología y la antropología suman para contribuir a esos esfuerzos que pretenden la salud pública. En la definición de la Organización Panamericana de la Salud, bueno, pues es esta que tienen aquí, pero también se hace una mención a todas las disciplinas que integran la salud pública. Para la biomedicina parece claro que la estadística, la biología, la psicología, la
ecología forman parte de ello, pero también lo hace la ciencia política, la administración en salud, la antropología. Es decir, que no parece nada descabellado que planteemos la reflexión en esos términos. ¿Dónde está la antropología más allá de la teoría? En mi opinión, la realidad es algo más pesimista de lo que dicen los manuales. En alguna ocasión he hablado con la idea o la metáfora de Jano, el dios de la mitología romana, que tenía dos caras porque era capaz de estar mirando el pasado y el futuro en un sitio y en otro, esta capacidad de estar en varios campos, como metáfora de los antropólogos médicos, pero más allá de la idea de Dios, en realidad, esto tan bonito, creo que lo define mejor esta otra de la idea de proscrito sin patria. En realidad, aquellos que hacemos antropología de la salud, cabalgamos a lomos de la incomprensión. Creo que es muy parecido a la situación de los que emigraron y no encuentran la sensación de hogar en ninguno de los sitios. En el lugar de acogida porque no son de allí y en el lugar de donde emigraron porque en el fondo se fueron. Siempre en uno u otro sitio se fijan más en las carencias que en lo que aportan. Y esto es algo que en la opinión de alguien que está trabajando en antropología de la salud, que da clases en disciplinas biomédicas y que se mueve en contextos académicos de los dos, creo que la situación con la que se miran a los otros es de recelo y de desconfianza. No parece que haya una efectiva y desde luego muy densa relación entre estos campos de conocimiento. De manera muy rápida para que vean, he echado un vistazo a qué cosas se están publicando en cada una de las disciplinas y parece evidente que la teoría de la salud pública deja espacio para las redes sociales, para los estilos de vida, para el análisis de las condiciones de vida, las condiciones culturales y ambientales. Pero si vemos el tipo de artículos que se publican, este es del último número de la Pan American Journal of Public Health, pues tenemos cosas como modelo para la inspección, vigilancia y control sanitario, la producción pública de antiveneno, envejecimiento y cuidado, algunas cosas sobre soberanía farmacéutica. Hay trabajos en el ámbito de la obesidad que sí que tienen ese punto interdisciplinar, pero generalmente son generados a partir de la antropología y no tanto al revés. Pues, otros libros que se centran en enfermedades concretas. Y desde luego, desde la salud pública, pues tenemos este tipo de materiales, en este caso los cambios, las causas principales de años de vida ajustados a discapacidad del 90 al 2000, pues, los problemas o las patologías que han perdido y aquellas en las que han ganado, en este caso en América Latina, pues la cardiopatía isquémica, SIDA, nefropatías crónicas, este tipo de relatos y discursos de la salud pública. Y la antropología pues va por un camino un tanto diferente. He escogido una serie de monográficos publicados por Abya Yala en torno a la interculturalidad, porque es uno de los temas sobre los que más se ha publicado en la última década, o década y media, y además en concreto porque incluso he escrito yo. Pero si ya ven los títulos, ven que los intereses no parecen converger mucho. Sin abrir el cuerpo, entre el folclore y el pensamiento médico, cicatrices hermosas frente a cautiverios de fuego, entre la medicina y la magia. Digamos que el aspecto que interesaba a la antropología pues eran estas cuestiones de diálogos interculturales y centrados en este tipo de cuestiones. Es un ejemplo, no es solo, por supuesto, pero sirve para el argumento que aquí defiendo, esta idea de distancias entre disciplinas. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues en esta segunda parte creo que podemos definir problemas desde la medicina o propuestas en este ámbito y problemas por parte de la antropología. En cuanto a la medicina, desde luego, lo veremos luego, parece evidente que son conscientes, y hay un montón de publicaciones en este sentido, de que hay determinantes sociales para la salud. Aquí hay algunos de estos hechos sólidos que no hay discusión y que hay mucha evidencia que tienen un impacto en la salud y deberían ceder espacio a los ámbitos sociales y culturales y a otras profesiones
cuyo leitmotiv es el análisis de esos elementos. Sin embargo, esto no es del todo así. Y esto no es del todo así en torno a dos grandes cuestiones. Estas dos grandes cuestiones son las que creo que dificultan el diálogo con otras disciplinas más sociales e incluso más humanistas. Los primeros son problemas epistemológicos y es cómo la medicina contemporánea ha construido sus objetos, sus prácticas y las metodologías en las que se manejan. Y aquí me centraré especialmente en la salud pública. Bueno, esta cuestión ha sido muy abordada y tampoco es cuestión de que yo la repita, pero parece evidente que la biomedicina ha construido su ethos en torno a cuestiones como el determinismo biológico, que no es otra cosa que esa jerarquía en el orden de las cosas, donde los procesos biológicos, los fisiológicos, bioquímicos, los genes, están siempre en la base y determinan en la versión más dura y condicionan en la versión más generalista todas las demás cuestiones, incluyendo elementos afectivos, emocionales, psicológicos y desde luego sociales, incluyendo cuestiones como la violencia, la distribución del poder o el cociente intelectual. Y en esta idea del determinismo biológico, las enfermedades se encuentran siempre en anomalías biológicas expresadas en signos y síntomas. No, ya digo, no me quiero parar mucho en esto, pero se ha escrito largo y tendido y además muy bien sobre qué elementos históricos o paradigmas han influido en que la forma de ver el mundo a partir de la medicina sea de una y no otra, y esa forma de verlo entienda que los elementos sociales y culturales son epifenómenos o elementos secundarios. Podríamos nombrar estos tres: el desarrollo del método anatomoclínico, el paradigma bacteriológico y últimamente la medicina molecular. No me voy a detener mucho, bueno, pues ahí pueden leer todo lo que han trabajado otros autores. Aquí cito a Foucault, pero son otros muchos, y él ya señaló cómo la medicina sufrió una revolución copernicana que decía Alain Entralgo en esta segunda mitad del siglo XVIII. Pasó de una forma de entender los padecimientos a entenderlas como anomalías genéticas, al permitir encontrar la alteración anatómica. Esta sería esta idea del método anatomoclínico, localizar la enfermedad en el cuerpo. El segundo paradigma es el de bacteriológico, contagionista o de Gen de Koch, y tiene que ver con todos los descubrimientos que se hicieron en el ámbito bacteriológico para identificar las causas de enfermedad en elementos, estas bacterias que pululaban por ahí. Bueno, pues aquí tenéis los trabajos de Henle, de Koch, y que acabarían con otros muchos, además, en un lapso de tiempo muy pequeño en estos años que aparecen aquí, pues Elber, Koch, trabajando sobre el tifus, el antras, este tipo de cosas, de cuestiones que tuvieron un impacto muy grande en la medicina, tanto a nivel de definición epistemológica como técnicas con las que trabajar. En el primer caso, esto construyó el paradigma unicausal de enfermedad. Si antes se debatía sobre teorías miasmáticas o contagionistas, ahora ya tenemos claro que las enfermedades se producían porque existían este tipo de cuestiones, y esto da lugar a lo que conocemos como paradigma unicausal. Y además en el aspecto de tratamiento, tenemos medidas profilácticas, generaremos medicinas en torno a antibióticos y un poquito más tarde las vacunas, que en relación con los éxitos de la salud pública hay que decir que son incontestables. El modelo biomédico caminaba hacia estos elementos. Por un lado la localización biológica, por otro lado esta explicación de etiología última. Y está el paradigma molecular, que a la salud pública por ahora nos interesa un poquito menos. Si esta era la definición de biomedicina que interesa mucho y que por lo tanto sitúa en el cuerpo individual y en la explicación de etiología única los espacios culturales y sociales en la periferia, hay también algo que nos aleja o que complica las relaciones o los diálogos con la antropología, la sociología o otras ciencias sociales. Y esto tiene que ver con los métodos. En el caso de la salud pública, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de prácticas terapéuticas, lo que asistimos es a un autoritas muy marcado hacia lo cuantitativo. Mucho y cada vez más,
quizá en ninguna parte de la medicina como en la salud pública se manejan bancos de datos tan grandes, Big Data con N infinitas, y probablemente sea la parte en la que lo cuanti de la medicina, que importa mucho, aquí es todavía mayor. Y esto ha construido también un modelo de reglas y de leyes invariables donde la replicabilidad de los estudios, de los trabajos, se asume desde ese protagonismo de lo biológico. Y en ese escenario de las leyes y las interpretaciones, el diálogo, como veremos luego, con las disciplinas sociales es más complejo. También vale para las propuestas de respuesta, que tienen que ser globales, y pues, por ejemplo, el tipo de producción de discurso en tablas como esta. Esto ya digo que también aleja. Un pequeño inciso defendiendo a la antropología. Y luego entenderán por qué. Este carácter que antes señalaba de científico, de replicabilidad, aparentemente neutral, sabemos que no es así. Y sabemos, desde luego, desde la sociología y la antropología se ha trabajado mucho desde los 70. Pero lo quiero ejemplificar con un trabajo. Muchos de esos grandes números esconden después espacios un tanto interpretables, mucho más de lo que piensan. Aquí les dejo el trabajo de Jisoo Dash y Jeff Hammer que tuvieron en la zona urbana de Delhi, evaluando la competencia de los médicos que trabajaban allí en todas las zonas, en privados, públicos, de diferente formación. El trabajo era la presentación de 5 casos clínicos y evaluaban las preguntas que habían hecho los médicos y las recomendaciones que habían seguido. Estos casos podían ser un niño pequeño que presenta diarrea o una mujer embarazada con preeclampsia. Y los resultados de este trabajo dicen que no todos los números, los médicos en este caso, y por lo tanto de porcentajes, por ejemplo, de cobertura, son iguales. En el 20% de los mejores médicos apenas llegaron al 50% de preguntas esperables. Esto apenas llegaban a 3 de cada 6 preguntas correctas y ni siquiera incluían en algunos casos preguntas como si ha tenido fiebre o ha vomitado antes de dar rehidratación oral en el caso de los niños o la derivación al hospital en el caso de la preeclampsia. Pero es que el 20% de los peores apenas llegaban a una de cada 6 competencias o acciones que deberían haber tomado. Esto para que vean la disparidad que no siempre es recogida por los números. Era un pequeño paréntesis. Como digo, desde un punto de vista epistemológico y también con los instrumentos metodológicos que se usan, esto parece que la dificultad de acercamiento a la antropología es grande. Eso no significa que esto no pueda ser salvado. Al menos así lo pienso yo. Y digo esto porque no desde la antropología, sino desde la medicina hay un movimiento más o menos denso, pero que desde luego en la salud pública es muy importante, de entender los procesos sociales, los determinantes sociales, como una parte, no cualquiera, sino una parte protagonista. Y en la historia de la salud pública esto se ve mejor que en ninguna otra rama. Probablemente la salud pública sea la menos biomédica de todas las especialidades médicas y hay muchísimo espacio para lo social desde las bases teóricas fundacionales. También está llegando al resto de biomedicina, pero mucho menos, ya digo, mucho menos. En la década de los 70 el modelo unicausal de enfermedad ya había entrado en crisis, al menos 10 años antes, y se había optado por la teoría de la multicausalidad. Esto en las críticas que se hizo desde la salud pública se definió con este modelo, con el modelo de caja negra, en el que la multicausalidad existía, pero no se trabajaba la relación entre esos factores ni la jerarquización, es decir, era igual de importante fumar que la pobreza, cuánto de diferente, no teníamos ese tipo de vida y una de las grandes críticas que se hizo a este momento, también desde las ciencias sociales, al uso del concepto de estilos de vida. Caía la responsabilidad en el individuo, en estilos de vida individuales y cada vez menos sociales o reglas culturales que estaban detrás de esos estilos de vida. Ya digo que en la salud pública
estas críticas hacia el modelo unicausal fueron muy tempranas y aún así todavía se le podía criticar algunas cuestiones en esta época. Pero había una epidemiología fuerte hacia volver a prestarle atención a los elementos sociales. En el ámbito anglosajón, nombres como Susser, Syme, Graham, Rose han estado trabajando en campos desde la epidemiología clásica que daba un protagonismo enorme a lo social. En el caso de Sociology in Medicine, pues Watson era antropólogo. En el caso de Rose, pues consiguió con un trabajo también muy citado pasar de esa pregunta de por qué este individuo enferma a por qué esta población tiene esta particular distribución de riesgo. Estos trabajos que se hacían. Graham también trabajó pues intentando explicar algunos comportamientos de madres para el cuidado con los niños, aparentemente poco útiles y que sin embargo se explicaban mejor si uno lo relacionaba con el ámbito social en el que tenían lugar. Luego volveremos sobre esta cuestión del trabajo de Graham con otro de los trabajos que quiero recomendarles, también muy célebre dentro de la antropología. Pero a medida que han ido evolucionando los trabajos, tenemos modelos cada vez más complejos. Pues este de Nancy Krieger, que trabaja desde la Escuela de Salud Pública de Harvard y que utiliza la metáfora de la araña y de la web de causas, como hay que intentar trabajar y relacionar y jerarquizar todas estas ideas causales en torno a los problemas de salud. Ya digo que en el caso de la salud pública y la base epidemiológica en la que se asienta, estas cuestiones sociales parecen muy claras. Han trabajado las críticas que se le han hecho y cada vez van a modelos más tendentes a intentar medir estos elementos sociales y culturales. Para ellos, hay que decirlo claro, no es un epifenómeno. Vamos, hay que verlo en el caso de la World Medical Association, la declaración de Oslo, que luego se ha actualizado en Rusia hace poco más de año y medio, diciéndonos lo importante que son los determinantes sociales para la salud y cómo esto tiene un impacto en la salud de las poblaciones enorme. O este trabajo publicado en The Lancet hace bien poquito y que abrió periódicos en España, de cómo la pobreza acortaba más la vida que la obesidad, el alcohol o la hipertensión juntos. Y en realidad se sabe que estas cuestiones son interesantísimas en los análisis, importantísimas si queremos trabajarlos, y esa parte de lo social y lo cultural no es ni mucho menos negado, sino que se le da un lugar protagonista. Podríamos decir con sus instrumentos, y esto lo veremos luego, pero desde luego protagonista. Si la medicina tiene en ese reparto de culpas un lugar, pero no es un lugar principal, no queda otra que el problema sea también desde la antropología. No voy a repartir culpas de manera tan taxativa, pero desde luego desde la disciplina tenemos mucho que decir a esa falta de diálogo, a esa falta de trabajos continuos. Ya digo que desde la antropología también vamos a tener nuestra parte de responsabilidad. Por seguir el mismo marco lógico de antes, pues algunos problemas son epistemológicos. Frente a la idea de universalidad, pues nosotros nos hemos centrado en la variabilidad cultural. Frente a las explicaciones de etiología única, es verdad que hemos hablado de redes multicausales, pero frente a la neutralidad de las categorías médicas, nosotros hablamos de categorías socialmente construidas y esto genera dificultades en el diálogo, porque trabajamos en modelos ciertamente posmodernos, donde la autoridad de lo que decimos está puesta en cuestión por los propios que los decimos, y esto para una disciplina que bebe de las leyes y de la replicabilidad no es fácil. Igualmente que hablábamos del determinismo biológico, la disciplina en ocasiones ha equivocado la capacidad de generar explicaciones a partir de esto que algunos han llamado también determinismo cultural. Y a veces se nos olvidan que los dominios simbólicos, que la medicina no suele prestar mucha atención, son muy importantes, pero que esto no significa que sea lo único que existe. Es decir, algunos de los postulados epistemológicos de la disciplina no facilitan
ese diálogo, no facilitan ese trabajo conjunto. Ya digo, siguiendo el mismo orden, pues también tenemos problemas metodológicos. Frente a la medicina y el empirismo puro y duro de sus métodos, pues la antropología apenas puede ofrecer ya la metodología de investigación en la forma que Girth lo definía un par de décadas atrás, como esa idea de la antropología como un pensativo paseo por una playa umbrosa. Es verdad que esto genera un tipo de reflexión muy particular que puede servir en algunos campos, pero dificulta la relación con la biomedicina. Si la biomedicina se centraba en métodos quanti y dándole mucha importancia a n enormes, la antropología lo ha hecho en ámbitos particularistas, dando autoridad a través del being there, del estar en el campo, con n's muy reducidas. Y además, mostrando un interés muy escaso por la representatividad. La autoridad etnográfica se ha construido de una manera completamente diferente. Y esto también es un problema a la hora de generar diálogos. Podríamos decir que las herramientas epidemiológicas que han funcionado y que son tremendamente útiles, los trabajos sobre antropología de la salud se configuran como rarezas. Tenemos, en este sentido, enormes lagunas cuando hablamos en torno a cuestiones como prevalencia, incidencia o impacto de determinados procesos mórbidos en las cifras de morbimortalidad. La antropología ha parecido ausentarse de estas cuestiones como si no fueran con ella, y en algunos casos, y ya que he citado a Girth antes, lo vuelvo a hacer, dándole una importancia un tanto desmedida por la recolección, esta idea de ir a lo extraño, la recolección de exotismo. Y esto, claro, pues también ha sido un problema. Las dos cosas anteriores también hacen que nuestros objetos, en esto que comentaba, hayan sido muy diferentes. Los objetos de interés han sido muy diferentes. Más que partir de los problemas de salud en los análisis, a la antropología ha tendido, quizá porque es el espacio que se le ha cedido, a centrarse en los otros, culturalmente diferentes, y a partir de ahí analizar lo más distante cultural, lo más exótico. Esto, ya digo, creo que ha sido una de las grandes carencias que hemos tenido en la antropología médica del último cuarto de siglo XX. Porque además no ha sido así en los pioneros de la antropología médica, como ahora comentaré. Esto también nos da problemas, por ejemplo, la idea de fetichización de la cultura y su concepto. Hemos tenido problemas con interculturalidad. Aquí hay un articulito, si lo quieren buscar en internet libre, en el que critico esta cuestión. Pero hay otras preguntas muy interesantes que deberíamos responder para que este diálogo sea fluido. Cuando hablamos y le dedicamos tiempo a las etnografías sobre la pérdida de la Hayu en el altiplano boliviano, y debemos compararlo, por ejemplo, también con cuál es la incidencia en morbimortalidad de esta cuestión comparado con otros ámbitos mucho más concretos, como la diabetes. Y, por supuesto, también intentar reflexionar de manera grande de las debilidades de los modelos que manejamos anclados en particularismos culturales mal entendidos. Y este es uno de los problemas típicos, el del alcoholismo, sobre el que hablaré un poquito después. Ya digo que esto no siempre ha sido así y los trabajos, aquí os he citado algunos sobre los análisis de problemas alimentarios, pero la historia latinoamericana en esta cuestión es enorme, de una cuestión interdisciplinar. En los inicios de la ciencia de la nutrición ya se hablaba de que no se podía dejar de lado la sociología, pero en el ámbito de América Latina esto ha sido así. En el caso de Norteamérica con algunas de las propuestas, pero también en América Latina con la época del INCAP, por ejemplo, o algunos de los trabajos que se hicieron en la década de los 50 ligados a problemas de salud. Esto pueden ver los trabajos de Foster o otros muchos en este campo. Ya digo que no ha sido siempre así. Ha habido un interés por un conocimiento aplicado y una relación grande entre antropólogos y profesionales de la salud. Decía
que si esto no se hace bien, puede dar origen a problemas como este. Es una noticia, se la dejo para que la lean entera, pero es el problema de enfocar mal el interés de la antropología médica y acabar en cosas como esta. Esto es una noticia de un diario español en el que en estos términos acaban desenfocando una idea que podría tener lógica, en principio, pero que desde luego visto sin las lentes adecuadas acaba siendo una muestra más de exotismo. Guatemala es un país supersticioso en el que se crea traza en personajes como la Llorona, tal. El ministerio va a formar al personal médico para curar el mal de ojo, así como la pérdida de alma, mal hecho, el chipe, el susto, el flujo y los antojos. Este tipo de cuestiones pues al final acaban siendo problemáticas porque dan una visión exótica de problemas que son mucho más complejos. Y estos elementos interrelacionales no deben ser para acabar en una noticia redactada de esta manera. Una vez diseñados o comentados cuáles son los problemas, creo que es justo decir que no son otra cosa que desafíos para expresar la potencialidad que tiene este trabajo interdisciplinario. Al menos así lo creo. Igual que soy tremendamente pesimista sobre la situación actual de los antropólogos que trabajan en este campo, en estas arenas intermedias, sí que creo y soy tremendamente optimista de que la potencialidad es enorme. En el caso de América Latina esto ha sido así, en esto que comentaba, pues habría que citar trabajos como los de Hernán San Martín, uno de los referentes en medicina social, y ver que se ha trabajado muchísimas cuestiones, pero que podemos seguir haciéndolo renovando los métodos, trabajando en abordar estos problemas a los que antes me refería. Hay trabajos que se están haciendo ahí, hablando de esta idea de una antropología crítica, la idea de epidemiología social, epidemiología cultural, etnoepidemiología. Estos son los términos en los que se está trabajando ahora para afianzar un escenario de trabajo común. Necesitamos complementar esa mirada de grandes Ns, de grandes números, con perspectivas locales, y esto es así porque rinde, ahora veremos algunos ejemplos, pero también las técnicas cualitativas deben no solo trabajar en técnicas mixtas, sino que ellas abrirse a la inclusión de propuestas que diversifiquen análisis. Pues, por ejemplo, aquí señala algunas, análisis de redes sociales, el análisis cualitativo comparativo, no renunciar solo a la autoridad del binder. Esto creo que puede ser una cuestión muy interesante. Intentaré poner ahora unos ejemplos. Siguiendo con esta parte teórica, pues necesitamos abordajes globales, como promueve la salud pública, la epidemiología, pero es cierto que no solo de la dimensión del disease, sino también del padecimiento, de los illness y de estas redes de significado que lo construyen. ¿Necesitamos atender a las especificidades culturales, a los síndromes de filiación cultural? Sí, por supuesto, pero también creo que el desafío es obtener estos perfiles epidemiológicos clásicos, como una pregunta tan sencilla como esa. ¿Cuál es la incidencia del susto en tal espacio geográfico? ¿Cuál es la morbilidad del mal de ojo? ¿Cómo son los perfiles de aparición? ¿Cuál es el impacto en la salud de la población? Las cifras aquí, más allá de ser irrelevantes, son centrales y nos ayudan a evitar estos procesos de exotización como al que antes me refería. Decía antes que iba a hacer un pequeño comentario en torno al alcoholismo, pero solo una introducción porque tenemos una conferencia sobre esta cuestión. Digo que a veces la antropología ha entendido mal las conexiones con los mundos locales y cuando uno estudia antropología en América Latina, una de las primeras cosas que aprende es la relación tan específica que tienen las poblaciones indígenas con el alcohol y se ha tratado de una manera, en ocasiones, un tanto muy superficial. Al introducir estas cuestiones dentro de las lógicas de normalidad de los grupos culturales, hemos sido incapaces de ver cuál es el impacto en la salud de las poblaciones. Tenemos problemas de subregistro o de mistificación bajo este discurso de otredad cultural, son otros, y aquí, pues, por ejemplo, hay un montón de trabajos. Eduardo Menéndez le ha dedicado una parte de sus trabajos a esta cuestión para intentar definir el problema en términos también epidemiológicos y culturales. Se puede hacer las dos cosas sin acabar haciendo
estos errores que hemos cometido en alguna ocasión. Ya digo que si nos hemos centrado en las poblaciones indígenas porque parecía que eran los sujetos que a nosotros como antropólogos nos correspondían, esos otros distantes culturalmente, los objetos también deben ser esos nosotros cercanos culturalmente en forma de enfermedad. No solo estas distancias y estas rarezas culturales, sino también abordar desde la antropología médica estos intereses por estas cuestiones. Otros elementos como enfermedades clásicas deben ser entendidos. También hay sujetos, cuando no tenemos distancia cultural, los antropólogos que trabajan sin esa distancia se han centrado en objetos abordando relaciones sociales, reglas culturales en estos procesos de salud, enfermedad, atención y han producido materiales muy interesantes, muy interesantes. Con lo cual, la reflexión es muy oportuna y muy necesaria. Aquí un ejemplo más de un trabajo típico de la salud pública, el impacto de fumar en los sistemas de salud. Y una cuestión como esta, en la relación de una práctica como fumar con la salud, deja desde luego un espacio para los análisis de antropólogos o de sociólogos. ¿Por qué la gente fuma? ¿Qué le lleva a fumar? ¿Qué le impide dejarlo? ¿Por qué no funcionan los proyectos de salud? ¿Cómo podemos mejorar esos elementos de promoción sanitaria en este contexto? Pues la salud pública sabe que no solo es cuestión de grandes números, no es solo cuestión de leyes, sino también de casos y de interpretaciones. Y ahí hay una arena muy interesante. Quiero terminar esta tercera parte con algunos ejemplos en los que se ve la potencialidad que tienen estos abordajes etnográficos y la relación que pueden mantener con las epidemiologías o la salud pública clásica. Por ejemplo, una de las cosas muy necesarias, y antes decía que los antropólogos deberían mirar algunas de las herramientas epidemiológicas y no tenerle miedo a los números, es que los epidemiólogos le den valor a los estudios cualitativos y pongan en el lugar que le corresponden una epidemiología cuando n es igual a 1. Esto que decía, que más allá de las leyes y las regularidades, hay que darle la importancia que tienen a los casos e interpretaciones. Ya digo que es una cuestión que dentro de la biomedicina cada vez está teniendo más valor, pero lo voy a ejemplificar con algunos ejemplos. Este trabajo, el de demografía sin números de Sepper-Hugh, aborda esta cuestión en el análisis que hace de las muertes, muertes infantiles en una favela brasileña. Aquí, en este trabajo, hace un montón de análisis a partir de un caso, dándole un estudio, dándole una importancia muy grande a este n igual a 1, también con campo, también con estar allí, también con más entrevistas, no solo un estudio de caso, pero nos permite transitar en este salto de la cifra a las interpretaciones y nos deja conceptos como este que aparece aquí, el del letting go, trabajando un asunto muy complicado, como el que antes hablaba sobre Graham, de cómo las madres utilizan elementos o prácticas aparentemente complejas de entender si no se hace en su contexto normal. Cómo ahí habla ella de negligencia selectiva, algo difícil de vender si no es con análisis de contextos minuciosos, las diferentes ideologías sobre la maternidad y cómo influyen en estas cuestiones sobre la mortalidad infantil, o lo que ella piensa sobre la terapia de rehidratación oral o los usos de la leche materna. Aquí tienen algunos, les recomiendo que lean ellos este pequeño fragmento que les he dejado aquí, pero que termina con esta frase. En este contexto, la intervención mediante rehidratación oral reafirma la vida o alarga la muerte. Para poder enunciar una pregunta como esta, es necesario tener la autoridad que no solo consiguen los números, sino que lo permiten estos trabajos epidemiológicos cuando n es igual a 1. También pasaría algo parecido con los análisis de las violencias.
los censos del terror, los censos de muertes nos cuentan una historia, pero las representaciones que hay en torno a ella, cómo la gente vive, cómo deambula a través de estas violencias, cómo las gestiona en el ámbito íntimo, en el ámbito comunitario, nos da también una información que es necesario tener si queremos entender el proceso en su complejidad. Bueno, si antes le pedíamos a la medicina que le diera valor a los programas metodológicos de la antropología, también es necesario hacer el camino inverso. Podemos y debemos utilizar técnicas, propuestas metodológicas mucho más empiristas que nos permitan conseguir mayor evidencia. El terreno de las ciencias sociales, ya digo, ha sido mucho más proclive a la interpretación y a las afirmaciones más inestables, y esto también lo podemos mejorar. Por ejemplo, aquí les dejo un trabajo que se hizo en África en torno a un diseño muy sencillo basado en ensayos clínicos. Sabemos que las mosquiteras es la mejor forma de prevenir la malaria, pero surgía una pregunta. ¿Es mejor regalarlas gratuitas? ¿Es mejor poner un precio pequeño? ¿Es mejor poner un precio que le dé valor y así la gente las use? ¿Cómo sabemos esto? Pues algunos trabajos han abordado esta cuestión, ya digo, siguiendo modelos de ensayos clínicos, comparando cómo funcionaba. Y en el trabajo concreto al que me estoy refiriendo, parecía que cuanto más barato y cuando tendía el precio a cero, mayor uso había después. Sin embargo, esto no era suficiente porque la siguiente generación no lo acababa incorporando a su rutina. Podemos trabajar en estos modelos para producir evidencias que no sean solo, pues yo lo he visto con una familia, o con 2 familias, o con 10 familias, sino que podemos interiorizar esta idea de producir mayores evidencias. Yo trabajé en Guatemala en la evaluación de un tipo de proyecto, estufa mejorada. Esto lo usaron varias ONG para mejorar la eficacia ecológica y energética, y no funcionaron, y nosotros escribimos la explicación de por qué no funcionaron, entendiéndolo desde un punto de vista de marco lógico, culturalista y local, de que el sabor de las tortillas no quedaba igual. Sin embargo, esto, que es una explicación antropológica muy válida, y así lo era, no nos dice nada acerca de cuál era esa distribución ideológica en respecto a toda la comunidad. Trabajamos con un elemento micro, pero sobre todo la capacidad de cambio a un nivel prospectivo. ¿Cómo ha sido o cómo podría haber sido la evolución de esa cuestión? Nuestro trabajo, siguiendo las tesis clásicas del trabajo de campo, no nos permitía responder a esas cuestiones. El comentario aquí es claro: no renunciar a los números y añadirles el valor de la interpretación. En esta solo comento, por si alguien lo quiere buscar en internet, lo puede encontrar ahí. En la actualidad estamos trabajando con esta metodología mixta en el que se utilizan herramientas clásicas de la epidemiología, produciendo trabajos estadísticos con N más o menos grandes, pero sabiendo que para interpretar y para poner en marcha proyectos de intervención, en este caso en el problema de la desnutrición infantil, necesitamos comprender los procesos sociales y culturales. Se ha hecho en todas estas regiones que ven aquí y ahora la vamos a llevar a cabo en Guatemala. Ya digo, sabemos cuáles son el esquema causal que produce desnutrición, lo sabemos desde hace mucho, pero en cada lugar tiene una preponderancia diferente en los diferentes factores causales. Al abordarlo desde esta manera, que es una mezcla de epidemiología clásica con estudios de caso, obtenemos una información que hubiese sido diferente de otra manera. Otro ejemplo más, y con esto voy a ir terminando. Antes hablaba de cómo es necesario prestarle atención a las construcciones culturales que definen la dimensión illness, la del padecimiento, y no solo la enfermedad en sí. Estas valoraciones EMIC son muy importantes y son determinantes en los programas de salud. Siempre se cita el trabajo sobre
las representaciones sociales del lumpenproletariado y trabajadores de favelas en el Brasil de los 80 con los proyectos o los programas de promoción y prevención sanitaria del gobierno brasileño en esta década. Digo esto porque, siguiendo las normativas de la Organización Mundial de la Salud de la época, se utilizó un discurso que vinculaba al VIH con la homosexualidad. Esto, en principio, bueno, pues es herencia de la época en la que nos encontramos, pero supuso un problema muy grande derivado de estas definiciones locales y esta construcción local de la ISNES. Para los que vivían en las favelas, la construcción de la masculinidad era un tanto diversa y no vinculada a prácticas sexuales determinadas o en la manera en la que lo hacían la Organización Mundial de la Salud, sino un tanto diferente. En este caso, distinguían entre el concepto de activo y pasivo, pasividad y actividad, esta idea de que una persona era heterosexual siempre que, aunque tuviera relaciones con otros hombres, fuera la parte activa de la relación. Y la parte pasiva sí que era la que podría configurarse como homosexual. De tal manera que la campaña, tal y como estaba definida, dejaba de lado a un montón de ciudadanos que entendían estas cuestiones de una manera diferente. Aparte hubo problemas de ataques a la población homosexual, pero bueno, esto no viene al caso. Ya digo que esta parte de la literatura brasileña se cita mucho, aunque es de la década de los 80, pero en el campus virtual os he dejado algo más reciente, aunque esta vez nos lleva a África, de cómo algunas representaciones sobre el VIH, el ideario en torno a la enfermedad, están repercutiendo de manera muy clara en los proyectos, en los programas de salud pública. También el trabajo que vengo realizando en los últimos años sobre desnutrición en Guatemala nos dice algo muy parecido. Frente a las campañas médicas que enfatizan la promoción sanitaria frente a la desnutrición, nos encontramos que los indígenas chortí con los que he trabajado tienen una construcción del padecimiento muy diferente, a nivel etiológico, a nivel de signo, a nivel de síntoma y a nivel de itinerario de enfermedad. Y esto o se tiene en cuenta o pasa lo que ha pasado en la última década, que es que los proyectos de salud, los programas de promoción sanitaria y de educación para la salud no están funcionando. En el campus virtual he dejado un artículo muy teórico sobre cómo se configuran estas categorías para que puedan pensar el impacto que tiene en este diálogo entre proveedores de salud y pacientes, cuando hablamos de desnutrición infantil en la región. Los antropólogos han tenido proyectos muy interesantes que han funcionado y lo nuestro es la mediación cultural, este concepto de brokerage, que heredó en el caso de Whitman de las tesis de Wolf. Bueno, pues aquí hay algunos trabajos también que han sido clásicos a la hora de entender que las poblaciones culturalmente diferentes tienen elementos de configuración de los procesos de salud y enfermedad diferentes y que por lo tanto la atención tendría que centrarse en ellos. Aquí tenemos estos itinerarios y estas creencias diferentes en el trabajo que se hizo en Miami que se ha convertido en un clásico que se cita mucho. Bueno, por ir terminando, una vez dicho lo que creo que es la situación actual, los problemas que yo veo para ese diálogo, acabar con un sabor un tanto optimista. Y es que, como decía en el título de la conferencia, en realidad creo que cuando hablamos de salud pública, en este caso de América Latina, resulta inevitable crear espacios interdisciplinares, donde abordajes que se interesan por la comprensión de los fenómenos sociales, que abordan la construcción de reglas culturales, nos permiten un tipo de información que se complementa muy mucho con la información que nos dan los abordajes médicos, biomédicos, con Ns infinitas de grandes números, y nos permiten generar mejores evidencias con las que plantear mejores propuestas de solución. Ya digo, veremos algunos de estos casos en las próximas 7 conferencias y veremos cómo el espacio interdisciplinar resulta ineludible.
Y bueno, pues estas dos lecturas que os he dicho aparecen en el campus virtual y pues, solo tenéis que rellenar el formulario de Google que aparece a modo de evaluación de esta conferencia, que es una cosa muy sencillita y muy corta de hacer. Muchas gracias y seguimos hablando. Hasta ahora.